¿El genio nace o se hace? Esta reflexión nos la encontramos frecuentemente cuando pensamos en artistas, en investigadores, en escritores, y nos damos cuenta de lo siguiente, que el ingenio es natural como una capacidad básica, si queremos, en el hombre, pero también necesita otras cuestiones. Necesita la naturaleza, la experiencia, el trabajo, el esfuerzo. La originalidad se consigue cuando se unen elementos, formas nuevas, se combinan formas para llegar a una forma nueva. La novedad unida con la libertad de cada artista hace una combinación perfecta. En el programa Huellas de nuestro tiempo vamos a expresar Cervantes tenía esa originalidad y está dentro de este cauce. Verdaderas historias que él incorpora a sus obras es el programa que hoy presentamos en Huellas de nuestro tiempo. Como decíamos anteriormente en la presentación, tenemos como centro a Cervantes. Es considerado y conocido por todos como un buen narrador, poeta, entremesista e incluso podríamos decir el fundador de la novela moderna. Pero no le conocemos porque haya escrito o relatado cuentos. Y sin embargo, en sus obras aparecen cuentos, historias de la vida real. Cervantes conocería muy bien cómo era la vida real en La Mancha, en esta región castellano-manchega actual. Y conocería a muchos personajes. Algunos de ellos los incorpora a sus obras, dándole vida a sus personajes ficticios. Este estudio de historias reales que aparecen en la obra de Cervantes, fundamentalmente en El Quijote, es el que ha realizado nuestro invitado en este programa. Es don Francisco Javier Escudero Buendía, licenciado en Derecho, es especialista en archivística y también en paleografía, y es un investigador muy especial, porque dentro del campo de las humanidades estudia la biografía de los virreyes mexicanos y algo tan nuevo y tan antiguo como es la ruta del Quijote. Pues tenemos, y además le agradecemos a don Javier, le tenemos en el estudio y yo le agradezco que haya respondido a mi llamada y que nos ofrezcas, no solamente a mí, porque ya me lo has ofrecido, sino también a todos nuestros espectadores, esas investigaciones meticulosas que estás haciendo sobre la ruta del Quijote. Así que muchas gracias, Javier. Muchas gracias de verdad a ti, Andrés, o don Andrés, como siempre te conocemos, y muchísimas gracias también al canal diocesano por vuestra invitación y por supuesto a nuestra cofradía, claro. Pues si te parece, vamos a iniciar historias, pero aparecen personajes, queramos o no queramos, que no se solapan, sino que se utiliza, como yo decía, el ingenio necesita donde apoyarse. ¿Cuál fue el apoyo de ciertos personajes que después incorporó ficticiamente a la obra, fundamentalmente al Quijote, Cervantes?
Citemos algunos. Sí, vamos a citar algunos porque ya sabemos que el tema, muchos oyentes nuestros lo dirán, ¿no? Muchos televidentes, no es un tema nuevo. Ya sabemos desde Astrana Marín, Rodríguez Marín, ¿no? Desde toda la teoría de los modelos vivos de Esquivias, es decir, ya se ha tratado en Alcázar de San Juan, también lo conocen muy bien también por estos personajes. Nosotros los vamos a centrar en el Toboso. Y son personajes totalmente nuevos, es decir, son personajes, podríamos decir, del núcleo de La Mancha, concretamente en La Mancha. Eso también, cuando he ido a algún congreso internacional, también me han dicho, acláralo, por favor, Javier, porque es cierto que también hay muchos, se ha estudiado muchísimos personajes que son reales, pero que están fuera de La Mancha. Ustedes lo conocerán muchísimo, por supuesto, a Gimorato que era el alcaide de Albata, ¿no? De la Pata, como dice Cervantes, o por ejemplo Roque Guinart, ¿no? Que es el bandolero catalán que también aparece en la segunda parte, el doctor Torralba, nuestro doctor Torralba conquense, que es el que inspira el episodio del caballo calabreño, es decir, que ya la propia crítica cervantina ya había descubierto muchos personajes, ¿no? Pero se le han escapado estos que vamos a hablar, Andrés, si te puedo tutear de verdad, hoy tú y yo vamos a hablar de estos primeros 8 o 9 capítulos, de esta génesis del Quijote, de esta novela ejemplar y de estos primeros personajes. Hay una familia que es la familia Acuña. Sí, señor, sí, señor. Ahí lo has dicho muy bien. Ahí vamos a empezar precisamente con ellos. Estos Acuña, que realmente eran Acuña y Villaseñor, son los primeros personajes y realmente son los primeros protagonistas de esta primera historia también, ¿no? Estos Acuña, los Villaseñor, evidentemente son conocidos de Cervantes, porque Cervantes lo dice en el Persiles, en su obra póstuma de 1617, pues esta familia, que realmente te extiende sus ramas por Miguel Esteban Toledo, por el Toboso, por Quintanar de la Orden, y Cervantes lo refleja muy bien, pues estos, ¿qué es lo que hicieron en el año 1581? Pues estos, Francisco de Acuña, junto con su hermano Fernando de Acuña, pues llegó este buen hombre y lo que hicieron fue vestirse de caballeros. Pero vamos a ver si lo entendemos bien. Claro, yo sé que la crítica cervantina muchas veces dice evidentemente para el alarde, para un día concreto, es decir, la noche de San Juan, para un carnaval. No. A diario se vistieron durante, por lo menos que sepamos, 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses, posiblemente más. Iban vestidos completamente caballeros a diario, como lo hicieron sus antepasados, porque estos tenían antepasados ilustres que lucharon con los reyes católicos en la Reconquista, en la batalla de Lucena, y ellos, que evidentemente ya eran considerados conversos y eran de mucho menor nivel que sus antepasados, pues ellos tenían ese orgullo todavía y dijeron, vamos, cuando de pronto vieron que sus enemigos se enfrentaban con ellos, se vistieron de caballeros. ¿Cómo? Con todo, casco, cota de malla, espada grande, o sea, un montante, con escudo que le llaman broquel, ¿no? No adarga, como dice Cervantes, sino un broquel de metal, y con, está con capa y todo. O sea, es bueno, o sea, una estampa increíble de ir andando por la calle y los caminos de esta forma. Esos miembros de la familia le sirvieron a Cervantes también para ficticiamente dar nombre en la obra, por ejemplo, la sobrina o... No, si me preguntas tú, por ejemplo, también por la sobrina, la verdad es que no la había... ¿Lo hablamos el otro día también? Sí. Lo hablamos el otro día, sí. Es muy curioso porque viendo el padrón del año 1591 de Miguel Esteban y también el de Toboso, bueno, he estudiado los padrones de toda la zona. La única hidalga que se puede decir que posiblemente fuera digamos, podía ser sobrina de estas personas y tal, es decir, la única huérfana que había en la época, hidalga, era precisamente una Acuña, una hija precisamente de uno de estos Acuña. O sea, hasta ese punto sí que puede llegar. ¿Hay algún personaje de estos que estamos citando que hiciera algo relevante en el momento? Estamos hablando del siglo XVI, para que se sitúen nuestros telespectadores. Vivió Cervantes básicamente en el siglo XVI, al principio del siglo XVII menos, pero en esa época. ¿Algún personaje relevante que podamos citarlo? Es que precisamente esa es la cuestión, que por eso no se han encontrado hasta ahora, ¿no? Porque eran personajes anónimos, completamente. Eran personajes manchegos dentro de que vivían una existencia pues más bien monótona, ¿no? Podríamos describir, ¿no? Entonces, claro, cuando escribes hidalgos, como es que es lo que realmente describe el Quijote, ¿no? Y el Persiles también a veces, ¿no? En el Quintanar.
cuando resulta que hablamos de estos hidalgos venidos a menos, de mesoneros, de personas que están que viven en las ventas, de trajinantes, de mercaderes, son personajes completamente anónimos. Entonces, ¿qué podemos citar? Y por eso se han perdido. Sí, sí. Cuando ya pasamos de estos Acuña, que sean hidalgos, de descendientes de caballeros, podemos pasar, por ejemplo, el siguiente, por ejemplo, a Juan Aldudo, el famoso Juan Aldudo que apalea a su criado Andrés, ¿no? Que es una escena que todos dicen que está basada en Amadís de Gaula, y es verdad, y puede ser. Pero este Juan Aldudo existió. Pero tú me habías citado con este personaje que se sitúa en la Torre de Mota del Cuervo. Sí. Existió. Sí, Juan Aldudo. El personaje y la torre. Y claro, y el personaje y la torre. Es curioso. Juan Aldudo, claro, entonces, pero claro, podemos decir, bueno, ¿y por qué Cervantes mete a un personaje desconocido? Bueno, desconocido evidentemente para el gran público. En aquella época, tanto Juan Aldudo como Berengel, como Miguel Berengel, que podría ser el trasunto de Cid de Jamete Berengeli, que siempre se ha buscado, ¿no? Se ha buscado un Berengel manchego y lo había toda una saga, ¿no?, de ellos. Pues parientes de Don Lorenzo, por cierto. Entonces, este Juan Aldudo resulta que nació en 1460, es un personaje completamente medieval, con lo cual también tendríamos que ver cómo Cervantes pudo escuchar todas estas tradiciones, y derribó la torre de Mota del Cuervo. Y su hijo, que era mesonero del Toboso, mató a un sacerdote. Fue procesado por matar a un sacerdote, por un clérigo. Por tanto, eran unos malvados. Documentalmente está recogido, ¿no? Sí, era una familia de malvados en la época. Entonces, ¿qué es lo que hace Cervantes? Coger, digamos, por ejemplo, en este caso, el apaleamiento de un criado, que eso puede ser tomado en libros de caballerías, y en esos libros de caballerías coge esos nombres históricos de personajes reales que existieron en la Mancha y los incrusta para hacer ese contraste, ¿no? Es decir, de libros de caballerías, realidad de la Mancha. Esto es muy interesante. No nos da tiempo en el programa, pero sería muy meticuloso, que solo tendría que hacer un lingüista. Todo este tipo de personas debía tener un lenguaje muy especial, muy específico. Sí, es curiosísimo. Además, hoy mismo lo hemos estado comentando también por el tema de la tradición oral, de cómo se transmitieron todos estos cuentos, de cómo Cervantes lo podíamos escuchar. Y hay un proceso, por ejemplo, también un proceso inquisitorial abierto por un dominico en Corral de Almaguer, sobre este tema, sobre de cómo hablaban, el lenguaje, cómo hablaban, cómo transmitían los cuentos, cómo se divertían, cómo hacían todo esto, incluso en reuniones de cofradías, ¿no? Y tal. Y entonces, es extraordinariamente curioso, y pasado el tiempo, el lenguaje es extraordinariamente difícil de entender hoy día. Sí. Hay un pasaje que unos comerciantes que van a Murcia apalean a Don Quijote. Sí. ¿Eso tiene correspondencia con una acción real? Sí, ahí está la cuestión. Tanto ese episodio, que luego directamente pasamos al donoso escrutinio, lo tendrías apuntado también, ¿no? Lo tienes también apuntado. Entonces vamos directamente primero al... Es que, Javier, yo apunto casi todo. Casi todo lo que nos da tiempo. Pues tienes el apaleamiento, tiene que ver igual que el donoso escrutinio, porque hay una cosa muy curiosa. Hay dos personajes que aparecen aquí. Uno es vamos a ver, lo que he estado buscando realmente son mercaderes de la seda de la época, ¿no? Entonces en Quintana de la Orden había un mercader de la seda muy importante, que luego sus hijos se trasladaron a Murcia, que es Francisco de Muñatones. Bueno, fueron tan importantes que al final acabaron siendo nobles. Se acabaron haciendo nobles en el siglo XVII y XVIII. Entonces, y en esta época eran unos hidalgos venidos a menos, ni siquiera tenían reconocimiento de hidalgos. Es decir, había un comercio importante de seda. Claro, por supuesto. Y además es curioso, hasta Ocaña, por ejemplo, tenía unas ordenanzas de la seda que se aprobaron en 1584. Entonces, el trasiego del camino de la seda refleja una realidad completamente. Y el camino de la seda atraviesa el Toboso y atraviesa Miguel Esteban. Y otro personaje que aparece ahí, que es el personaje que recoge Pedro Alonso, ¿no? Pedro Alonso dice, no, mire, eres valdovinos, no, que yo soy Pedro Alonso y usted es el hidalgo Quijana, mire usted, yo soy un vecino de su pueblo, no soy ni el conde de Mantua ni nada de lo que usted se imagina, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, Pedro Alonso evidentemente es muy común en la época, ¿no? Pero en la zona hay dos muy interesantes, uno que era en Villa de Don Fadrique, que era también como regidor y estaba también al cargo del alfolí, del pósito. Y el más interesante, que es el que quiero decir, que era cuñado del otro, Francisco de Acuña. O sea, Francisco de Acuña, el que se vestía de caballero, su cuñado se llamaba Pedro Alonso.
Es decir, Cosa curiosa. Acuña. Era cuñado de Pedro Alonso. Bien. De Pedro Alonso del Toboso. Sí. Hay una acción que hemos hablado mucho del Quijote y leído. Yo creo que en el año del Quijote pues se hizo una gran divulgación de la obra. Me parece a mí que siempre se hace poco cuando se trata de esta gran obra y de este gran personaje como Cervantes, que todavía estamos en el centenario de Cervantes. Pero Don Quijote es famoso por los libros que tiene, por la biblioteca, de mucho leer y poco dormir. Sí, perdió el seso, ¿no? Sí. ¿Cómo se relaciona este? Sí, entonces le voy a decir... la biblioteca, los libros de Cervantes sí. Los libros de El Quijote. Del Quijote. Hay dos apuntes, ¿no? Porque normalmente nosotros con nuestra visión centrista, ¿no? Que tenemos de decir que nosotros somos los inteligentes y en el pasado todos los demás no estaban preparados, para eso para nada. Existían bibliotecas en la época. Entonces, pero claro, no solamente nobiliarias. La búsqueda de la biblioteca del Quijote fue una cosa muy curiosa, ¿no? Porque vino dada. En el caso concreto en el donoso escrutinio, que ya sabemos que escogen toda la biblioteca del Quijote, la llevan al corral y la queman. Entonces le dice la sobrina y el ama, pero es la sobrina la que le dice a Don Quijote, es que ha venido un sabio montado en una nube. Claro, ella lo que intenta es engañarle metiéndole en el ámbito de los libros de caballerías. Le dice, vino un sabio que se llamaba el sabio Muñatón. Y entonces Don Quijote, claro, ella está en la parte real, y entonces dice sabio Muñatón, es decir, le dice un apellido que ella conoce. Y él dice, y él se lo lleva al ámbito del Belianís de Grecia, en este caso, dice, no, es el sabio Frestón, que es el equivalente a Cide Hamete Berengeli, es decir, el autor, el sabio que dicta el Belianís de Grecia. Entonces, claro, se lo lleva al ámbito de caballerías, pero nadie se ha dado cuenta que pone sabio Muñatón. Bueno, pues buscando a Muñatón en la zona, es un apellido rarísimo en La Mancha, es único, de hecho, es ya, como he dicho, Francisco de Muñatones. Este hombre era cogedor de alcabalas, o sea, tenía el oficio que Cervantes. Luego este hombre era mercader de la seda, como he dicho, y este hombre tenía una impresionante biblioteca. Tenía una impresionante biblioteca de un montón de legajos, libros tenía 20 y tantos, 30 libros, que para aquella época era muchísimo, y está en el Quintanar de la Orden. Hay que tener en cuenta una cosa, Quintanar de la Orden era el centro de lectura más importante de la época, en cuestión en cuestión en general, ¿no? En lectura y tal, pero en libros de caballerías también. Ahí lo dejo, ¿eh? Y sí. Dices, bueno, ¿y dónde aparecen todos esos libros de caballerías? Pues se puede ver, ¿eh? Está publicado, ¿eh? Pero hay algo, y bueno, es como una aclaración para justificar, no solamente textualmente, sino también verídicamente, que todo esto es real. La crítica literaria tendrá que apoyar o ayudar, ¿no? Eso va a ser, eso sí, ahí ha dado usted en el clavo, eso va a ser bastante complicado. Hay que tener en cuenta que qué es lo que tiene qué es lo que tiene de ventaja y qué es lo que tiene de desventaja. Evidentemente estamos en el rango de la hipótesis, lógicamente, ¿no? Entonces la ventaja que tiene es que todos estos personajes y todas estas historias ocurren en una geografía muy determinada, que estamos hablando de estos 3 o 4 o 5 pueblos, es decir, Mota del Cuervo, Quintanar de la Orden, El Toboso, Puebla Almuradiel, Miguel Esteban, es decir, en un entorno de 10 kilómetros a la redonda, no más del Toboso. Y luego en una época muy determinada, todos ocurren prácticamente en la década de 1580 a 1590, un poco antes, un poco después, ¿no? Todos los hechos. Y todos alrededor de esta familia de los Villaseñores. Entonces, eso es a favor. Evidentemente, luego, ¿cuál es en contra? Es imposible primero saber lo que un autor, en este caso Cervantes, pero cualquiera, lo que tiene un autor tiene en la cabeza, eso es imposible. Y bueno, y a 400 años vista demostrarlo, pues es decir, evidentemente ya lo sabemos, lo único que podremos hacer es comparar, deducir y sacar conclusiones con lo que tenemos, que siempre será Javier, poco. Comentando nosotros, porque estos temas requieren su comentario, tú hablabas de unos legajos que has hecho estudio y trabajo, que has investigado, en una palabra, en el archivo diocesano de Cuenca. Sí. Esa sería la siguiente aventura. Los libros de caballerías se pueden estudiar muy bien en el archivo diocesano de Cuenca.
De hecho, ya como os he dicho antes de entrar, ya hemos mandado allí, ya han ido las cámaras de televisión española a grabar precisamente el Archivo Diocesano de Cuenca, de lo cual yo personalmente, por lo menos yo creo que todos nos alegramos de que la cultura, ¿no? Y la cultura de nuestros archivos y eclesiásticos más que se difunda, que es importante. Y en el Archivo Diocesano de Cuenca lo que hay es la siguiente aventura que tenemos, la aventura de los molinos, nada menos. Sí. ¿Por qué ha tenido una gran difusión esa aventura? Sí, yo creo Bien, que es verdad que sí, cuando se quiere decir algo significativo del libro, de la obra, enseguida aparece los molinos de viento, la lucha contra los pellejos de vino, pensando que son... sí. Bueno. Eso también lo he buscado, aunque sí. parezca mentira, que también he estado buscando, lo que pasa es que no lo he encontrado algo similar. Una destrucción de tinajas o algo así. De los pellejos de vino. No, he encontrado documentación de venta, por ejemplo, de venta de personas que se dedican a vender cueros y de robos de ese tipo, pero no algo similar, es decir, un personaje que se dedicara a destruirlos. Ya. Pero los molinos sí. Los molinos y ha sí. tenido una gran difusión. Sí ha tenido una gran difusión porque además, como dice Daniel Eisenberg, ¿no? el famoso cervantista, es que claro, es fácilmente representable, o sea, es decir, todos tenemos en la retina el dibujo, la pintura de Don Quijote atacando los molinos, ¿no? a galope y Sancho allí diciendo, pero ¿dónde va usted, mi señor? Que no son gigantes, que son molinos. Ese lo tenemos todos grabado. Entonces, claro, por eso yo creo que ha tenido una cierta repercusión. En este caso, yo quizá no me hubiera atrevido a lanzar la noticia sin haber leído el proceso. Al leer el proceso, resulta que este Agustín Ortiz, que es el que lo protagoniza, era hidalgo, era hijo de un caballero, no era legítimo, por eso no aparece en ninguna parte y tal, y por eso de ahí que todo el pueblo realmente estuviera en contra de él, porque él se consideraba caballero y todos los demás no le consideraban como tal, porque no, era espúreo, ¿no? Entonces, claro, evidentemente seguro que él cuando fue allí con su carro allí a moler el trigo al molino, y de pronto le dijeron cualquier cosa, a los molineros le dijeron cualquier cosa, cualquier chanza, o vete tú a saber lo que le dirían porque no lo dicen, pues él montó en cólera, sacó su espada y empezó a pegarle, en este caso, a la cruz que había allí, la apoyó en el molino, la empezó a pegar espadazos y tirarla al aire y hacerla pedazos, digamos, amedrentando a todos. Era un personaje real, ¿no? Claro, Agustín Ortiz, claro, ya digo, era hijo de Miguel Ortiz, que era un caballero de la Orden de San Juan, que es procedente, estos ya llevaban tiempo residiendo en el Toboso, pero son procedentes de Puebla de Almuradiel, donde tienen su capilla y todo, tienen su capilla de enterramiento allí en la parroquial. Y se puede comprobar y justificar yendo a la Puebla de Almoradiel. Que está la capilla. Hoy, por cierto, eso es una buena pregunta, porque se lo he preguntado al párroco esta mañana y no lo sabía. Sí. No lo sabía. Ya. Le he tenido que decir, digo, mira, es que sigues el transepto y es aquí y tal, y es la donde está. Dice, esa capilla. Dice, pues es la primera noticia que tengo. Pero sí se puede comprobar, sí. Que es la capilla. Pero si viene en Wikipedia, y Wikipedia ya prácticamente... Pero la parroquia... ¿No tiene ningún documento? Sí, la parroquia tiene el archivo parroquial completo desde el siglo XVI y reconozco que es uno de los que no he visitado. El Toboso sí lo he visitado, también he visitado otros parroquiales, Les Ocuellamos, por supuesto, que es el de tal, y otros muchos de la zona, pero desgraciadamente el de Puebla de Almuradiel no, y ya he quedado con el párroco, que vamos a ir pronto. Y además allí también ha ido un sacerdote muy amigo mío, don Javier, que está ahora mismo destinado allí y tengo que ir a visitarle. Claro. Eso es muy interesante. Claro. Y hay que sacarlo porque, entre otras cosas, aunque sea de La Mancha, es también pues un patrimonio de la provincia de Toledo, de la diócesis de Toledo. Tenemos archivos parroquiales, ya lo saben todos ustedes, pero tenemos una serie de archivos parroquiales allí en la misma zona, el de Miguel Esteban, que además el párroco es miembro de la Real Academia de Toledo, el párroco de Miguel Esteban. Tenemos ahí al lado precisamente el del Toboso, que también su párroco es un erudito completísimo, bueno, que te informa absolutamente de todo y todo lo que hemos dicho, y es que les invito a que vayan, y si no entienden la letra, pues se llevan un buen rato de conversación, que eso también es interesante. Bueno, todo va siendo muy interesante. Vamos a llegar a la mitad del programa, pero yo solamente plantear, para que después podamos seguir
y así captar un poco la atención de nuestros espectadores, aparece un nombre, Francisco Carrión. Bueno, bueno. ¿Quién Sí, es? eso es muy interesante. Solamente citarlo, ponerlo. Sí, ese Andrés es curioso y tal porque además es Andrés de Carrión. Este Andrés de Carrión era cuñado de esta Guiomar de Villaseñor desde que declara en Los Molinos. Eran todos familia. Estos Ortiz, como eran familia de los Villaseñor, serían primos. Esta Guiomar era prima de este y estaba casada con estos Carriones. Se emparentó con ellos. ¿Qué hace Andrés de Carrión? Provocó. Pues ¿qué hace Andrés dejamos la historia ahí. Pues Andrés de Carrión se parece muchísimo a la segunda salida de Don Quijote. Sí. Bueno, pues entonces, amigos, una breve pausa y seguiremos con ustedes hablando de las historias reales que el gran Cervantes utilizó para sus historias ficticias y sus personajes ficticios. Después de la pausa seguiremos con ustedes. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo y hoy empeñados en una obra de investigación importante, porque tenemos a un investigador que se ha empeñado en seguir la ruta del Quijote buscando historias reales que aparecen en la obra. Se trata, para las personas que no han estado con nosotros en la primera parte, de don Francisco Javier Escudero Buendía. Les decíamos que era un investigador de todas las humanidades, pero especialmente de dos cuestiones. Una de ellas a mí me ha dejado un poco ahí aparcado mi pensamiento porque no llego. La primera investigación sobre biografías de virreyes mexicanos, pero la otra no solamente novedosa por lo que ha encontrado, sino también por el espíritu que le está transmitiendo en el programa, que es sobre la ruta del Quijote. Verdaderas historias que Cervantes utilizó, de la Mancha, por supuesto, para dar vida a su historia, a su obra, pero también a esos personajes famosos que todos hemos leído y que además animamos desde aquí a que se continúe leyendo. Pues bien, nos habíamos quedado con la familia Acuña Villaseñor. Acuña Villaseñor. Y especialmente con Andrés Carrión. Y sus cuñados. Sus cuñados. Pero yo quiero ser Andrés Carrión. Sí. Aunque me llamo... Pues no te gustaría, no te gustaría, Andrés. No, bueno, pero quiero ser ficticiamente. Porque quiero preguntarte, Andrés Carrión, si estuviera en la posición que tengo yo ahora mismo, estaría en una situación pensante. ¿En qué actitud estaba? ¿Con qué término definirías esta actitud? ¿Tranquilo? ¿Alterado? ¿Sumiso? ¿Humillado? ¿Cuál es el término que no conocemos, pero que existía en La Mancha para denominar esa actitud? Una actitud de... no sé qué... me has dejado... Humillado. Estaba humillado realmente. Tranquilo, relajado. Sí. El término relajado es moderno. Sí, bueno, en aquella época significaba otra cosa. ¿Qué significaba? Que significaba relajarse, relajar. Relajar era pasar un reo a la parte seglar, ¿no? Para que le aplicaran la pena. Entonces, vamos, era bastante negativo en aquella época, la verdad. Bien. Pero, entonces no tiene nada que ver. No tiene pero nada hay que ver. un término, es una palabra. Dímela tú, Andrés. Dímela tú. No. La dejamos ahí, sí. Porque yo quiero que vaya... desarrollarla, ¿no? a lo largo del programa, ¿no? Sí. Andrés Carrión. Sí. ¿Quién era? Pues Andrés Carrión, este hombre es un hidalgo también muy curioso, ¿no? Porque es otro de estos ídolos caídos, que hoy diríamos que son estos ídolos caídos, ¿no? Que es precisamente a los que está dedicado el Quijote, ¿no? A estos hidalgos que tienen muchísimo pasado, pero que tienen un presente
más bien melancólico, no podríamos decir, ¿no? Este Andrés de Carrión, que es familia de todos estos personajes que hemos visto anteriormente y que vivía también en Miguel Esteban, vivía en una casa con escudo, un escudo de armas muy grande en el portón, pero como dicen todos sus enemigos y como lo critican, resulta que tenía la cuadra al lado de la cocina. O sea, dice es un labrador más. Dice, porque este hombre vive mezclado con los animales, ¿no? Pero era un hidalgo, ¿eh? Sus antepasados eran llamados por los maestres, como dicen en sus expedientes de hidalguía, eran llamados por los maestres y lucharon también en las guerras de Granada y lucharon en la guerra de las comunidades y tal, pero ay, hijo míos, ya cuando llegamos a 1580, que estamos hablando ya de 1570 y tanto, 1580, son labradores y son muy pobres. Pero ellos siguen teniendo el orgullo dentro de caballeros, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a este Andrés de Carrión? Este de Andrés de Carrión está jugando el juego de pelota en Quintanar de la Orden, con un alguacil que había sido de Cartagena. Y entonces, pues se dan un pescozón, de vez en cuando otro. Es decir, se dan como que dicen la pelota, que se ha caído para tu lado, que se ha caído para el mío, y se dan un pequeño pescozón. Y entonces resulta que no se le ocurre otra cosa a Andrés de Carrión de decir, si yo demuestro que sigo siendo caballero, yo creo que a mí me van a hacer más caso, porque van a darse cuenta de que yo tengo mucho más prestigio y mucho más nivel que este hombre. Pero es que resulta que Andrés de Carrión no tenía caballo. Y iba andando. No tenía caballo. No. Y era hidalgo. Y era hidalgo. Pero sería un hidalgo muy pobre. De los venidos a menos. De los muy venidos a menos. No tenía caballo el pobre hombre. No tenía nada más que nombre. Y decía que tenía muchas tierras, que tenías 4.000 vides en Villaverde, nada menos, en Villamayor de Santiago. A saber si era verdad o era mentira, ¿no? Pues, ¿qué hizo este hombre? Pues decir, yo voy a demostrar ahora que soy un caballero. Y entonces cogió y tenía 2 machos para arar, 2 machos, 2... Machos lo digo porque lo dice así el documento, ¿eh? Tenía dos mulas, ¿no? 2 mulas para arar. Y entonces él se fue, las cogió, se cogió a una cuadrilla de amigos, entre ellos a su criado, y se fueron a Andalucía. Ven ustedes el paralelismo con la segunda salida. Se fueron a Andalucía parando en las posadas. No pagaba en las posadas, como saben ustedes que Don Quijote no pagó en 2 posadas, sí. Este hidalgo no pagaba en las posadas. Cuando llegó a Andalucía compró un caballo, esto fue en Navidades, compró un caballo en Navidades, creo que de 1573. Compró un caballo, pero claro, con muy poco dinero. Entonces cuando se lo trajo aquí a Miguel Esteban y se subió en él, hizo el caballo ¡bum! Y se cayó al suelo, sí. Y a caballo y caballero lo tuvieron que levantar entre todos sus criados, entre todos sus amigos, levantarlo y llevarlo a rastras para poder meterlo en casa. Es decir, si hacemos aquí no paréntesis, sino un pequeño stop, esa historia la utiliza Cervantes y la transcribe, no textualmente, evidentemente, ¿sí? Pero la transcribe ¿a dónde? A la venta. Claro, lo que estamos viendo es la segunda salida, es decir, esta segunda salida en que Cervantes, que el Don Quijote ya sale con Sancho y entonces ya sabemos que va la venta de Puerto Lápice, que va hacia todo el camino real de Andalucía, ¿no? Y va recorriendo todo esto y como dice ahí, va con un caballo destartalado y no pagan las posadas, ¿no? Esta imagen que tenemos todos grabada en nuestra mente, ¿no? de Alonso Quijano, es real, esto pasaba. Y a lo mejor, claro, cualquiera me puede decir, pero claro, tú has descubierto este Andrés de Carrión. ¿Puede haber otros hidalgos también que hicieran esto y lo que hace Cervantes es recoger un arquetipo? Puede ser, puede ser. Yo he encontrado uno, puede haber varios. Puede que fuera algo genérico, ¿no? De hecho, hay una cosa que también se sabe, que también lo ha estudiado el profesor López Salazar, que es el tema de los caballeros de cuantía, ¿no? Y los caballeros de cuantía en aquella época, que ya saben ustedes que eran caballeros que con dinero pagaban y compraban un caballo y armas para poder demostrar que eran caballeros, estos caballeros de cuantía, y hacían un alarde anual, alquilaban hasta los caballos para ese día, porque no tenían caballos. Entonces también tenían esa idea de apariencia, ¿no? Yo voy a aparentar que soy caballero, entonces alquilo el caballo y claro, esos caballos se caían al suelo todos, porque eran como el de Don Quijote. Como el de Don Quijote. Como el de Don Quijote, claro, como de Rocinante. Entonces, claro, y preguntaréis todos, bueno, y Rocinante, entonces, había muchos Rocinantes en la época, ¿eh? O sea, esta estampa del caballo en los huesos montado por un hidalgo que quiere aparentar ser caballero, había muchos hidalgos así en la época y en la zona. Es muy fácil, después de escucharte, Javier, deducir la vida de una venta.
Sí, eso también. Allí Sí, habría personajes que después Cervantes los trasladaría a la obra, y sí, esos personajes existirían desde el dueño de la venta, las criadas, sí, los criados, sí, los que atendían a las mulas, y sí. los que las que limpiaban, y incluso habría cocineras o bueno, Has sacado un tema muy bueno, claro, porque la primera vez que aparece una venta, evidentemente es la venta en que se arma caballero, ya sabemos que es la venta que es en los primeros capítulos, y entonces ahí no dice los nombres, habla del señor Castellano, de la Tolosa, que además que es de las tendillas de aquí de Toledo, es decir, entonces no podemos buscar, no sabemos si son personajes reales. Pero cuando llega ya a la segunda venta, ya cuando va hacia el camino de Andalucía, ahí sí, Andrés, ahí sí que, porque ahí sí te aparece Pedro Tenorio, te aparece Juan Palomeque, te aparece la Micomicona, y entonces podemos decir, bueno, pero hombre, no me vas a decir que también se puede localizar a la Micomicona o se puede localizar a Juan Palomeque. Bueno, pues tengo un buen amigo peruano, que es profesor en California, y ese fue el que me hizo la pregunta, precisamente esto, cuando llegué y puse la diapositiva y salió Juan Palomeque. Vecino, en este caso hay un Juan Palomeque en Alcázar de San Juan, y hay de la época, estoy hablando de finales del siglo XVI, y hay un Juan Palomeque llamado así, tal cual, Juan Sánchez Palomeque, ¿no? En Corral de Almaguer también. En este caso, el de Corral de Almaguer es un potentado, es un labrador rico. Entonces, llega y entonces cuando ve el filete puesto del documento y pone Juan Palomeque, dice, no me digas, pero bueno, ¿y has descubierto que tiene venta? Digo, bueno, si yo hubiera descubierto que el Juan Palomeque era también ventero, bueno, pues entonces ya, bueno, te hubiera sido tremendo. Simplemente sé que era un labrador y que sí existían estos Juan Palomeque, ¿no? En la época. Es cierto, es completamente cierto. Lo de la cuestión de la micomicona es una cosa curiosísima. O sea, es una teoría que no sé yo si mi profesor se va a atrever, el profesor de Historia del Derecho que tenía, que se va a atrever a publicarla, que es de Pedro Porras Arboledas, que es también especialista en de Santiago, y él descubrió una cosa curiosísima, que es un hechicero en Villatobas, también en Toledo, que se llamaba Juan Micón. Entonces, Micomicona sería Micón Micón. Es un hechicero muy curioso, es sí, un hechicero que adivinaba el pasado mirándolo en un espejo. sí, Y sí. entonces ya estamos también en el tema de la hechicería y de la Y, brujería y de la fantasía en el sí. Quijote, Y que entra también existió, aquí. por No, supuesto, este Juan Micón existió, por supuesto, sí. sí, Murió alrededor de 1582. Y dice, si lo conoció Cervantes, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Cervantes incluye en el Quijote al doctor Torralba, que hemos hablado en la primera parte, y doctor Torralba era otro nigromante de la época que dijo que salió volando y llegó a Roma por los cielos. No sé si conocen ustedes la historia, pero también existe, ¿no? Y Cervantes conocía esa historia de ese nigromante que volaba. la Que podemos, volaba ficticiamente, lógicamente, no lo la hizo nunca. podemos resumir la La del historia. doctor Torralba. Sí, Bueno, la de doctor Torralba, me sé casi más la historia realmente de lo que dijo él es que es la del doctor Torralba, el licenciado Torralba, que vivió alrededor de 1520, 1522, por ahí y tal. Este hombre era conquense y es un hombre que evidentemente procesado por la Inquisición y por eso se conserva el proceso y entonces sabemos qué es lo que pasó, con él. Y es la historia, y esta historia es en la que se basa Don Quijote, que Cervantes, y que para montar a Don Quijote y a Sancho en el caballo clavileño y salir por los aires, ¿no? Porque lo dice él. ya. Esta es la historia del doctor Torralba, que dice que en una noche el doctor Torralba, pues simplemente pues volando, él salió volando, llegó a Roma, vio allí a todos, conoció a unos, conoció a otros, no sé exactamente ahora mismo los detalles, y y vamos, en la misma noche volvió al sitio de partida. Sí. Entonces, él Es decía que decir, volaba. Esta historia sí, está recogida al completo por Caro Baroja, por el gran sí. antropólogo. Es decir, nigromantes, predictores del futuro, Sí. pero hay cuentos, algún cuento pastoril como Marcela y Grisóstomo. Uy, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Ya pensaba que no lo ibas a decir, Andrés. Digo, Es que, eso es muy curioso. La historia de Marcelo y Grisóstomo y también tiene. Ya vamos a empezar primero con la astrología, ¿no? Porque
la astrología, cuando llega entonces, claro, cuando aparece Grisóstomo, dice que Grisóstomo es un hombre que lo tienen en muy buena estima en los pueblos porque sabe de astrología, porque ve los astros y tal, y entonces les predice las estaciones, les dice lo que hay que cultivar, lo que no, y entonces lo tienen en muy buena estima. Entonces, claro, nosotros pensamos que eso llegar y decir, bueno, astrología, dices, esto es un invento completamente, ¿no? Bueno, también en la misma época, alrededor también de 1570, 1580, hay un médico de Orcajo, de Orcajo. No, es de los Hinojosos, de Cuenca. Los Hinojosos también está al lado, saben ustedes que es de la misma orden de Santiago y está al lado del Toboso y tal, está muy cerca, ¿no? Pues había un médico que tenía un certificado de astrología y se le prohibió que siguiera diciendo la astrología, sí. Y entonces el hombre lo dice él, que tiene un certificado tal, o sea que había médicos y gente en aquella época que utilizaba la astrología para todos los fines, certificados, que no estaba prohibido, ¿eh? Entonces, en el caso concreto de Grisóstomo existió. Grisóstomo, hay en el Toboso, hay un Martínez Panduro, uno de los caballeros de cuantía de la zona, que se llamaba Grisóstomo. La zona tiene el apellido Panduro, ¿no? Sí, Que la zona en Manchega tiene el apellido Panduro. Sí, hay un apellido Panduro muy extendido y además luego llegaron a cargos bastante importantes. Y el tema de Grisóstomo, que es lo principal, es su entierro fuera de sagrado. Su entierro fuera de sagrado, hay un ejemplo también que ocurrió también en la zona, a 5 kilómetros del Toboso, en la ermita de Manjabacas, y es extraordinariamente curioso. Eso es lo que estamos investigando ahora, de un entierro fuera de sagrado, porque este hombre, no dicen exactamente, dicen que era un hombre que era melancólico, es decir, podemos entender, era Juan Arias, que era de Mota del Cuervo, que era un hombre que posiblemente se suicidó, claro, lógicamente, como también dice la crítica cervantina que posiblemente Grisóstomo se suicidó y por eso se quiso enterrar en una peña como un gentil, como dice también como gentiles, ¿no? En vez de enterrarse en sagrado, ¿no? En la iglesia, como se hacía siempre y tal, pues de pronto el hombre quiere enterrarse en una peña, esto que está diciendo el hombre. Pues esto, un caso similar, muy sonado, sonadísimo, sucedió a 5 kilómetros del Toboso, porque este hombre que posiblemente se suicidó, lo enterraron en la iglesia, lo desenterraron, lo llevaron a Ruidera, lo enterraron en un serón de mula, directamente, sin nada, lo enterraron en el monte. Directamente. Lo enterraron, lo dejaron allí, sin que la familia lo supiera, sin que el sacerdote lo supiera, ni tal, a escondidas, completamente a escondidas. Se lo llevaron para que no estuviera enterrado en sagrado. Se lo llevó el propio pueblo, y el propio alcalde. Cuando de pronto el prior de Uclés, claro, la familia protesta, y el prior de Uclés, lógicamente se apiada, es un enfermo. El obispo dice, no, señores, hay que enterrarle otra vez, búsquenlo. Entonces manda al sacerdote, lo buscan, lo encuentran solamente uno de los que lo había enterrado, admite dónde está y lo van a buscar porque lo había enterrado en medio del monte. Entonces lo buscan, se lo llevan a enterrar y entonces todo el pueblo con el alcalde a la cabeza se pone en contra, se pone en las puertas de la iglesia y luego después persiguiéndolos a la puerta de la ermita para impedir que se entierre y lo tienen que dejar encima en el suelo. Absolutamente increíble. Continuando con las historias de la obra, aparecen los galeotes. ¡Ay, los galeotes, los galeotes! ¿Qué son? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes eran? La historia. Sí, ¿Cómo se desarrolla eso? Es muy interesante porque ya entramos en esta parte que ya, como hemos dicho al principio, en esta parte de las historias que la crítica cervantina sí que conoce, ¿no? Lo que hasta el episodio de Grisóstomo, que es el episodio 19 o 20, tenemos la parte desconocida, es decir, esta parte que como es muy manchega de personajes anónimos, pues no era muy conocido. Cuando entramos en Jerónimo Pasamonte, ya entramos en Martín de Riquer, que ya sabéis que Martín de Riquer y otros muchos insignes cervantistas ya dicen de que Jerónimo de Pasamonte pues es el autor del Quijote apócrifo, el de Avellaneda, ¿no? Y entonces, claro, tanto este episodio como todos los de alrededor, pues sí que la crítica cervantina es más proclive a admitir que son personajes reales, pero claro, ya no son personajes manchegos, son personajes conocidos globalmente. Ya. Dos personajes que aparecen y también la crítica creo yo que los admite. Aldonza, por un lado, admite la crítica la existencia de la persona. ¿De Aldonza Lorenzo? Sí. ¿De lo que es Dulcinea? No. Sí. No, lo admite. No, lo que pasa es hay en la hipótesis de los modelos vivos, que ya hemos dicho de Rodríguez Marín, que es la de
que fue director de la Biblioteca Nacional y de Astrana Marín y tal, tienen localizada una Juana Lorenzo en Esquivias. Y entonces ellos mismos decían que ni en Argamasilla ni todo, además muy taxativamente. Y claro, en este tipo de cosas no se puede ser tan cerrado porque luego te pueden aparecer muchísimas cosas más, ¿no? Entonces ellos dicen que no aparece en ningún sitio y tal, y que en el Toboso tampoco. En el Toboso sí que hay Lorenzos. Y sí que, es decir, ¿hay una Aldonza Lorenzo? No, hay una Aldonza Villaseñor. ¿Hay alguna Lorenzo? Sí, había una doncella que murió en 1572 que se llamaba Catalina Lorenzo, que tenemos su testamento. Y hay una María Lorenzo, que se casó también con un forastero en el año 1591. Eso está en el archivo parroquial. Bueno, estamos en la última parte del programa, pero yo quiero que completemos alguna de estas historias. Tenemos, por ejemplo, Angulo el Malo y las carretas de la muerte. Sí, ya nos pasamos a la segunda parte, ¿no, Andrés? Sí. ¿No? Ya en la segunda parte es muy curioso, ¿no? Tenemos Angulo el Malo y espero que tengas también previsto lo de las bodas de Camacho, ¿no? Sí, también lo tienes apuntado. Eso sabía que no se te había perdido, Andrés. Angulo el Malo es muy curioso. Es un personaje que ya cita Cervantes. Yo creo que es en el Coloquio de los Perros, creo. No me hagáis mucho caso, ¿eh? Porque yo creo que es en el Coloquio de los Perros. Entonces ya sabemos que es un personaje real, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué es lo que hace Cervantes? Volvemos a lo mismo entre mezclar nombres históricos con historias que a veces son reales, a veces no, a veces son ficticias, y en este caso mezcla un personaje real, pero que no es manchego, que es un personaje que él conocería fuera de la Mancha, posiblemente en Madrid, que representaba obras, con una historia que es el Corpus Christi, que es real de la Mancha completamente. El Corpus Christi en la Mancha era una fiesta importantísima. Sabemos que ahora mismo en Toledo lo es, pero es que en aquella época en la Mancha las danzas, como ya conocemos las danzas de los diablos y todo eso, se celebraban muchísimo. Y de hecho, en el Toboso, en Miguel Esteban, en Campo de Cristana, era la fiesta principal. Es decir, que cuando habla realmente que hay esta escena que sale del Toboso y se encuentra la celebración del Corpus, es completamente real. Eso sucedía, vamos, se celebraban. No conocemos, o por lo menos no es de este programa, pero La Mancha debía tener alguna industria importante como las tinajas. Sí, las tobosescas, ¿no? Tinajas, ¿no? Sí, eso es otro de los puntos reales, ¿no? que tiene el Quijote, porque, claro, hay que tener en cuenta que todas estas pistas o todas estas cuestiones de etnografía, de antropología, que va dejando Cervantes, ¿no? Y con lo que demuestra el conocimiento. Aquí cuando cuando Don Quijote llega a la casa del Caballero del Verde Gabán, ¿no? A Don Diego de Miranda, de pronto entra al patio y dice: ¡ah, tobosescas tinajas, ¿no? ¿Cómo me recordáis a mi amada, ¿no? Pues claro, entonces diremos, bueno, claro, eso es algo que está utilizando Cervantes totalmente literario, porque evidentemente, ¿por qué le va a recordar unas tinajas a Dulcinea? Bueno, la industria principal del Toboso, aparte del tocino salado, que también aparece en el Quijote, ¿sabes? Cuando lo maneja Dulcinea, cuando lo manipula, ¿no? Era las tinajas. Allí las llaman panzudas. Para que, vamos a ver, popularmente. Sí. Panzudas por su forma, ¿no? Porque son pequeñas y anchas. Tenemos que ir pensando en el término de la relajación, de la humillación. Pues al final lo vas a tener que decir tú, Andrés. Porque... No. Se lo has dicho, incluso lo has transmitido. Sí, lo acabo de decir, sí. Bueno, sigamos, pero bueno, desde luego... Con las bodas este leitmotiv que va quedándose... Las bodas de Camacho. Sí, las bodas de Camacho es uno de lo que me gustaría, claro. Al estudiar lo que estamos estudiando son procesos penales, ¿no? Entonces es muy difícil que, salvo que en una boda se acaben matando entre ellos, es muy difícil que una boda deje rastro documental. Es una pena. Es una pena porque si esta boda fue tan opípara y tan enorme y tal, y esta historia corrió de oído y de boca en boca, pues que nos hubiera llegado en un documento. Ya digo, tenemos localizadas comidas de cofradías, pero en concreto una boda de este tipo no, y pudo ser, ¿no? Pero sí al que lo hizo. Entonces, sabéis que habla del rico Camacho, ¿no? Entonces el rico Camacho, claro, entonces dices, bueno, ¿y cómo podemos saber si este Camacho o no es el Camacho? Vamos a ver. Hay en Villanueva del Cardete, cuando lees el Quijote realmente, tú ves que este episodio está muy cerca del episodio de los leones, ¿no? Y el episodio de los leones está en el camino hacia la corte, es decir, está en el camino de Madrid.
tenemos que buscar un sitio que tenga prados, es decir, que esté cerca de un río, que esté en el camino de Madrid y en el que haya un Camacho, Villanueva de Alcardete. Ya. Entonces, el tal Camacho existió. Era cobrador de impuestos. Nos queda muy poco para terminar. Sí. Y entonces, a ver, ¿cómo quieres redondear? Entonces, para terminar el programa. Pero yo tengo aquí 3 cuestiones que, aunque no sea nada más que muy escuetamente, el cuento de los asientos de Sancho. Bueno. Te hago la primera cuestión. Sí. Y la caída de un rayo en la picota del Toboso. Del Toboso, ¿no? Por lo menos esas cuestiones. Eso es entonces empezamos por el cuento de los asientos. Sí. El cuento de los asientos es muy curioso. Claro, Sancho dice, es que hay un hidalgo de mi pueblo, ¿no? Que es un álamo, que es el cuento de los asientos, para resumirlo, es el decir, mira, te sientes donde te sientes, siempre es la misma persona. Porque estaban discutiendo de dónde se iba a sentar uno en preferencia del otro. Entonces, él dice que el cuento se lo contó un álamo que ya había muerto, un álamo de su pueblo. Lo han encontrado el álamo en Esquivias, y el álamo en el Toboso era el escribano, nada menos. Y era alcalde de Villa de Don Fadrique. Bueno, ahí hablan de una pendencia, hablan de una pelea que hubo, tal. Dice, es que hubo una pelea, tal, no sé qué, no sé cuántos. A este álamo, a este alcalde álamo, lo mataron casi de una paliza. Sí. Esa es la primera idea. Y lo que has dicho el otro, ¿no? Lo del rollo, ¿no? Lo del rollo. Es muy curioso porque lo de la historia del rollo del Toboso, ¿no? Claro, decimos que hay un rayo y tal. Puede ser hasta una jugada, otra de las jugadas de Cervantes, ¿no? Todas estas ironías, de estas parodias que hace él, ¿no? Porque, claro, buscando decir, bueno, que un rollo. El único pueblo que tuvo un problema con el rollo fue el Toboso. En 1567 se enfrentaron las 2 principales familias, los Zarcos, con otra familia que allí creo que eran también los Ortices o alguno de estos más, y no se le ocurrió a uno nada más que a uno de ellos, se acusaban mutuamente, de ir con un carro a que tuvieron que agarrarlo con cadenas, porque claro, ya sabemos lo que es un rollo de piedra. Eso no se puede ir con un pico, eso no lo tiras con un pico y a mano, una persona, 2. Tuvo que ser un grupo, tirar con los mulos con esa y tirarlo al suelo. Y nadie habló, nadie dijo quién lo hizo. Tú fíjate las historias y los cuentos que corren. Javier, llegamos al final de nuestro programa. Esto es continuo. Interminable, Interminable. ¿no? Interminable. Bueno, ¿y la palabra que era? Pues es una persona que tiene control de sí, que no se altera, sí. Y que tú nos habías puesto aquí y estábamos a la expectativa, todos los que te escuchábamos, que se dice en La Mancha. Ah, la palabra que se dice, no, pero no tiene, es al revés, no que no tenga autocontrol. Es como se dice estrés en manchego, sí. Que son asuras. Sí. Asuras es tener muchas asuras, estar muy nervioso, ¿no? Es lo opuesto. Es lo opuesto a lo que yo planteaba. Sí. Dices claro, que habíamos, tengo muchas asuras. Como estábamos aquí tranquilos en el programa, sí. Y tú dices aquí y no hay estrés. No hay estrés. No hay asuras. Asuras. Amigos, pues con esa palabra terminamos nuestro programa y ustedes tengan asura. Hasta el próximo programa y muchas gracias.